buenas tardes, muy bienvenidos a este último programa del año. Hoy es sábado 28 de diciembre, el día normalmente era de los Santos Inocentes. Pero es que es verdad, es que ya verán que a lo largo del programa se van a dar cuenta de que somos unos santos inocentes. O sea, 12 nuevas subidas de impuestos, con lo cual ya van, lo voy a mirar porque es que 93 subidas de impuestos desde que Sánchez es presidente del gobierno. Después les iremos dando la lista porque hay que, aunque algunas las hayamos adelantado la semana pasada, es que hay que tener muy claro cómo es este gobierno, el gobierno de la gente, el gobierno no sé qué, y todo esto lo hacen cuando tienen recaudación récord. O sea, es exprimirnos por exprimirnos para seguir gastando pues en lo que lo gastan estos tíos. Lo gastan o bien en corruptelas, o bien en los amiguetes, o bien directamente, pues desde luego todo menos Valencia, menos La Palma, menos ayudar a la gente. Ayer contaba Polvorinos que había un chaval de 23 años perdido en los picos de Europa y que en el linde de Cantabria con Asturias, que habían llamado a la UME y que a las 12 de la noche les llamaron y dijeron no, la UME no va a ir a rescatar a este chaval. Al final, gracias a Dios, lo han encontrado, pero no la UME. O sea, ya es que eso, o sea, si quieren algo que llamen, no mandamos a la UME a rescatar a un pobre chaval de 23 años que se había perdido en la montaña. O sea, pues entonces, ¿qué? En publicidad, en anuncios, en propaganda, yo qué sé, en qué se lo gastarán, porque recaudación récord. Y no es que los servicios públicos funcionen para estar dando saltos de alegría. Bueno, ese va a ser un tema porque, por comparación, que sepan que los que vivimos en Madrid, la Comunidad de Madrid, va a bajar 9 impuestos. Por supuesto, va a dar ayudas fiscales para la vivienda, ayudas fiscales para atraer inversión, y eso que la llaman que va contra la cultura de las civilizaciones. Hay que jorobarse. Bueno, vamos con todo lo de hoy, que es mucho. Por cierto, Adeslas ha dicho no al acuerdo con Muface. Por cierto, la Comunidad de Madrid ha dicho que no se preocupen los funcionarios del Estado que viven en la Comunidad de Madrid, que la sanidad madrileña les va, por supuesto, a ayudar y apoyar. Así que bueno, vamos con todo esto y mucho más, por supuesto. Bueno, y hoy con Javier Santa Cruz, que hacía mucho que no nos veíamos, muy buenas. Luis Fer, que sí que nos vemos habitualmente y nos escuchamos y nos todo. Pues que, madre mía, has hecho la cuenta. ¿Cómo empieza el año? Sí, bueno, me la ha hecho el Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, como siempre, al quite. Carmen, acuérdate que son 12 subidas de impuestos nuevas, 93 desde que Sánchez gobierna. Y dirán, bueno, pero eso es para los ricos. A los ricos sí. Lo de los alimentos, adiós. La prohibición de los desahucios y los lanzamientos, que el que tiene un alquiler y tiene a un que ocupa, que se olvide de poder echar a esa persona, y si ya te la ha ocupado, menos, y si no pagas la hipoteca, tampoco el banco te puede echar. Se penaliza el ahorro, incluso la OCDE ha dicho, oigan, por favor, si eso ya es un saqueo lo que están haciendo ustedes con el ahorro, la OCDE. Por supuesto, la factura de la luz, pues fíjense, con el impuesto a la generación energética que vuelve y los precios en los que se va a poner el gas y todo lo demás, pues esto es lo que hay. La actualización de los alquileres, pues el mínimo que van a poder subir, además de eso. Lo único positivo es la revalorización de las pensiones, que tiene también su comentario. Es positivo para los pensionistas, desde luego. Para las arcas públicas no es tan bueno. Y el transporte, que digo yo, pues hombre, para la gente que se beneficia del transporte, muy bien, pero que cualquiera le tenga yo que pagar el transporte a alguien que tiene dinero de sobra para pagarse el transporte, pues tampoco parece muy social ni muy tal. Los que cobran el ingreso mínimo vital, el 9%, que como al gobierno le encanta dar el ingreso mínimo vital, dice que todo va fenomenal, pero 2 millones de personas dice que cobran el ingreso mínimo vital, hombre, también no irá. En un país donde 2 millones de personas tienen que cobrar 400 y pico euros para sobrevivir, no parece que sea lo mejor. Bueno, ahí os dejo toda esta riada de... Menos mal que al fuel no se han atrevido de momento, lo han dejado un poco para el trimestre que viene, pero no se preocupen que lo subirán.
porque eso es un dineral, son 1.000 y pico millones, y estos, como los millones no son suficientes nunca, pues no sé cómo lo veis. No solo no es que sean suficientes, sino que ya hemos perdido casi la noción de la medida. O sea, aquí se contabilizan miles de millones como si fueran, no sé, unos pocos euros, o como si fuera algo... Chiqui, eso no es nada. Además, los 1.000 millones fueron la cuenta que hizo en ese momento la ministra de Hacienda. A ver, empezando por uno de los elementos clave de todo este paquete de subidas fiscales y las idas y venidas que hemos tenido en los últimos 2 meses y medio, hay un elemento central que es la subida de impuestos a las empresas más grandes, incluso con los gravámenes complementarios, el de la banca, el de las energéticas, que otra vez por Real Decreto Ley se ha vuelto a aprobar y que probablemente el mes que viene se vuelva a tumbar, a cambio de reducir los impuestos, el impuesto de sociedades concretamente, a las pequeñas empresas, a unas facturaciones, a unos umbrales más bajos. En realidad eso es una medida que en una parte sustancial tiene truco, tiene una trampa importante, porque cuando se baja el tipo del impuesto de sociedades, una de las cosas con las que cuentan las pequeñas empresas, e incluso también las medianas, las que estén un poco por debajo de los niveles de facturación establecidos, lo que hacen es compensar las pérdidas que han obtenido en los ejercicios anteriores, y se compensan a un tipo que es más bajo, con lo cual lo que han ahorrado, entre comillas, de pagar impuestos en los siguientes años en reconocimiento de esas pérdidas van a ser menores aún. Es decir, que encima no les estás haciendo un favor, probablemente les estás castigando aún más, teniendo en cuenta que los márgenes empresariales del 99,8% de las empresas en España, que son las pequeñas y las microempresas, son no solo reducidos, sino que en muchos sectores y según qué tipo de actividades son incluso negativos. Después vamos a hablar de eso, porque te doy, 1 de cada 4 empresas sigue en pérdidas, y esas pérdidas son mayores que las que tenían previas a la pandemia. Digo porque después tenemos aquí un capítulo de cómo van a machacar a la empresa, que esa es otro capítulo. Claro, entonces por eso al final incluso lo que parece que es un favor en realidad no lo es, ¿no? O lo que parecería, es una trampilla. Es una trampa que les va a servir obviamente para seguir recaudando más. Y luego una cosa última con respecto a todas estas cuestiones sobre todo de lo que más afecta al ciudadano. Ya en su momento decíamos que bajar o incluso quitar el IVA del recibo de la luz, del gas, de una serie de alimentos de primera necesidad, tampoco iba a tener un gran impacto sobre el bolsillo del consumidor, apenas unos pocos euros de ahorro, que es lo que ha pasado más o menos en los últimos año y medio, 2 años. Ahora la recuperación probablemente va a ser proporcionalmente más gravosa de lo que fue el ahorro que se obtuvo. ¿Por qué? Primero, porque los precios están más altos, es decir, siguen subiendo, es decir, el precio de venta al público sigue siendo mayor de todos estos productos. Al aplicarle ya el IVA por completo, en el caso del 4% de los alimentos básicos, y luego todo lo que se grababa al 10%, que se bajó y ahora se tiene que recuperar otra vez el 10%, lo que va a tener va a ser todo lo que ha ahorrado o lo que ha podido ahorrar una cesta media en los últimos 2 años, no solo lo va a pagar de golpe, sino que va a pagar aún más en el año 2025, con lo cual aquí, como todo lo pensamos en términos diarios, semanales y como mucho trimestrales, mensuales o trimestrales, no estamos teniendo una lectura suficientemente amplia de cuál es el efecto real que tiene sobre en este caso sobre la renta familiar o sobre los beneficios empresariales, ese tipo de medidas. Y todo lo que, cuando hacemos el cómputo, que nos encontramos que hay una menor renta en términos ajustados, en términos reales, que los beneficios empresariales, lejos de crecer, lo que hacen es estancarse o incluso bajar. El efecto distorsionante de las grandes empresas ya ni siquiera te sirve para poder hacer una cuenta que parezca relativamente buena para decir que somos los campeones del crecimiento económico. En resumidas cuentas, tenemos una situación en términos tanto comparables a los años anteriores como comparables a nivel europeo bastante peor de la que teníamos hace unos años. Bueno, es el tema de los impuestos ya es sangrante. O sea, más allá del detalle, la letra pequeña que has definido muy bien, Javier, es un chiste. O sea, llevan desde hace 5 años, si yo no recuerdo mal, consiguiendo récords de recaudación prácticamente de manera consecutiva.
están recaudando más que nunca, además haciéndolo casi diciéndonos que llueve y meándonos encima literalmente, porque resulta que tenemos una inflación terrible, el gobierno dice que se inventan la solución ibérica, reducen algunos impuestos indirectos en los alimentos, como bien decías tú, que ahora es la trampa cuando los recuperan, pero no se les ocurre deflactar la tarifa del IRPF, que era lo que tendrían que haber hecho, para ser honestos con todo el mundo y como se hace en cualquier país desarrollado. No lo hacen e incrementan la recaudación. Están incrementando la recaudación de una manera gradual y constante, de una manera constante. Y aún así les parece poco. Tienen que seguir aumentando impuestos, tienen que seguir exprimiendo a la gallina de los huevos de oro. Y el efecto que tiene es el mismo durante los últimos años. A medida que el gobierno aumenta la recaudación, la gente... los ciudadanos somos cada vez más pobres. La renta per cápita pierde competitividad con nuestros socios europeos, somos los que más caemos en ese sentido y los salarios reales no han hecho más que perder poder adquisitivo durante los últimos años. Nos hemos empobrecido a un ritmo que no se conocía, además de una manera global toda la población, y esto lo ha seguido haciendo. De repente, que después de subir 81 a 82 veces los impuestos, ahora anuncien otras 12 subidas de impuestos, y además, ¿por qué y para qué? Porque, ojo, que con estas 12 subidas de impuestos va además una subida a las cotizaciones sociales para el año que viene de casi 6.000 millones. Sí, eso es la que otra además partida. Presumen de que no os preocupéis, que la mayoría lo va a pagar la empresa. ¿Pero cómo que la empresa? Si la empresa lo paga del coste que yo le doy a la... O sea, usted las cotizaciones sociales que las va a subir, usted me las va a subir a mí igualmente. Y las va a subir en 6.000 millones, 5.800 millones de euros, que es una barbaridad. Y además es una barbaridad que no sirve ni para cubrir una pequeña parte de lo que va a suponer el incremento de gasto en pensiones por la subida que han puesto en marcha. Con lo cual, de nuevo, más impuestos. Tenemos una economía que cada día es más evidente que está dopada por el gasto público, un gasto público que está fuera de sí, está exacerbado y está alimentando una deuda que además sigue creciendo y creciendo y creciendo, por mucho que por el diferencial de PIB parezca que se queda igual o que baja. No baja. No baja, lo que está haciendo es subiendo año tras año. ¿Y una sociedad así cuánto tiempo puede aguantar? Pues mi lectura, y me gustaría saber vuestra opinión, es hasta que el hecho de que en los españoles seamos la mano de obra más barata de la Unión Europea deje de salirle rentable a las empresas, porque cada vez el coste estatal por cada empleado les salga más caro que en otros países. Cuando eso acabe, empezaremos a ver que las empresas terminan yéndose y empezaremos a ver cómo brota el paro. Y a eso hay que añadir una cosa más, que es, nosotros estamos, o sea, el crecimiento de la economía española está sustentado en dos... Yo creo que podemos calificarle como dos burbujas. Bueno, os estáis esto voy a hacer como hace Dieter por la noche cuando rompo el guión y vamos poco a poco. Porque no es que os quiera cortar en es que hay que... Tú dirige, Carmen, tú dirige. Vamos enlazando un poco todo. Primero hemos hablado de cómo nos machacan a las familias, a los hogares, da igual, hogares de 1, de 2 o de 27. Cómo a pesar de la recaudación masiva no nos han deflactado la tarifa, nos hemos empobrecido. El informe de la Comisión Europea sobre cómo la pobreza infantil, el paro, o sea, es que... el saqueo al ahorro, el saqueo que también al ahorro, lo destaca, o sea, la OCDE. Cómo todo eso luego no se refleja ni en la que las empresas, por supuesto, claro, vayan mejor, porque las empresas también tienen su lista de machaque, y como consecuencia de todo eso al final nos venden lo bien que vamos, cuando la realidad es que vamos con, como decíais, con un 60% de gasto público. Entonces, hemos hablado del machaque a los hogares, a los ciudadanos, cómo eso no revierte luego en que la empresa vaya mejor. Entonces, os voy a dar un consejo y ahora vamos a hablar de lo que les espera a las empresas. Que a su vez... perdón, venga, vamos. Bueno, pues bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos hasta el 5 de enero y solo en El Corte Inglés. La magia de regalar con una selección única de marcas y ofertas en hogar, juguetes, alimentación y mucho más, ¿eh? Si quieres empezar el 2025 renovando tu casa, por ejemplo, pues ahora vas a encontrar muchas ofertas para tu hogar, como un 40% de descuento en baterías de cocina por piezas sueltas Master Bra o en un set de sartenes Daily Pro Bra.
O estrena vajilla nueva con un 30% de descuento en una selección. Y los que tienen pendientes estas últimas compras navideñas también van a encontrar mágicos descuentos en juguetes, como un 25% en una selección de referencia de Scalestric, de Playmobil o de Squishmallows. Y en esta época, pues no puede faltar en ninguna casa ese capricho a la hora de sentarse a la mesa. Hazte con un lote que incluye una paleta de bellota 100% ibérica DOP, los pedroches alta expresión de 4,5 kilos, una caña de presa ibérica de bellota con pimentón y una caña de presa ibérica de bellota sin pimentón, ambos de 350 gramos por solo 169 euros. Hasta el 5 de enero, un momento mágico para regalar solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025! A ver, que es por llevar una cierta lógica. Primero vemos el varapalo a los hogares, ahora vamos a ver lo que les espera a las empresas. Porque aparte de lo que has contado del impuesto de sociedades, las que estén en ERTE ya no van a poder despedir en 2 años. O sea, el compromiso de no despedir se aumenta a 2 años. Eso teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, que 1 de cada 4 está en pérdidas. Y como contamos la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, con el informe de Cepime, pues los cierres han aumentado brutalmente. Y después vamos a tener más, más normas que vienen también de la Unión Europea, que van a afectar a varios sectores, como por ejemplo el textil, que está hecho polvo, por cierto, excepto una o dos grandes empresas que también no es que estén vendiendo lo que vendían. Es un sector muy, muy machacado. O sea, este invierno pues la ropa no se ha vendido como se tenía que vender y están esperando a las rebajas como agua de mayo. Bueno, pues les han metido más normas medioambientales, de no sé qué, de reciclaje, o sea, que se tienen que gastar dinero. Y luego os dejo para el final, porque es la pera limonera, lo que tiene la Unión Europea pensado para frenar a Shein, a Temu y a AliExpress. Pero bueno, os dejo con esta primera. O sea, bueno, por supuesto, jornada reducida, subida del ingreso de esto del salario mínimo interprofesional, bla, 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 bla. Uh-huh. Y pues mirad, una de las cosas, justamente con lo que estábamos hablando antes, del sablazo que supone fiscal, una parte muy importante se debe a las cotizaciones a la Seguridad Social. Concretamente, de los cálculos que sacaba hace unos días Gonzalo Berarde en Expansión, hay varios datos que son importantes, ¿no? Y alguno que un poco hecho algún cálculo de manera ad hoc. Entonces, la subida de el 4% de la base máxima de cotización sube, ¿vale? Entonces, esa subida de la base máxima, que pasa de 56.646 euros a 58.914, más el famoso mecanismo de equidad intergeneracional, que pasa un 0,1 hasta el 0,8%, más la famosa cuota de solidaridad, que es para todas las bases máximas de cotización, o sea, las bases de cotización superiores a la base máxima, todo esto cuesta 5.800 millones de euros, ¿vale? De los cuales el 84%, quien lo paga, el acto de pago, lo hacen las empresas. Pero como siempre pasa en los temas fiscales, o en este caso de las cotizaciones sociales, una cosa es quién hace el acto de pago y quién realmente soporta esa carga fiscal nueva. ¿Quién es el que realmente soporta la carga fiscal nueva en una empresa? El trabajador. Es decir, en forma de o menor salario, claro, o en forma de subida salarial menor de la que se podría contar, o bien directamente en una merma también de su poder adquisitivo, porque tenemos también en estos días porque aquí hay que explicarle a la gente que se vea la nómina, que se lea la nómina, porque su salario no es lo que le ingresan en la cuenta corriente. Su salario es el neto que te llevas más todos los impuestos que tienes que pagar, más las cotizaciones sociales. Exacto. Eso es lo que vale tu puesto de trabajo. Más las cotizaciones sociales que aparecen en la nómina, más las que no aparecen en la mayoría de las nóminas, que es la que paga la empresa por ti. Bueno, pero por eso siempre Domingo dice que tiene que Domingo aparecer... Soriano dice que lo suyo es que cambie ya de una vez la definición de salario bruto, porque el salario bruto te excluye la parte de cotización que paga la empresa por ti. No, pero es que la COE también quiere... la COE también lo quiere. Coste laboral. Está diciendo que salga el coste total de lo que cuesta ese puesto de trabajo. Entonces,
venía al hilo de que todo Claro, esto claro. que estás diciendo es que ganamos, o sea, nos llevamos a casa menos por todo Mucho lo que menos. nos chupa, Mucho tanto la menos. Hacienda como la Seguridad Social. Claro, Perdona. y ahí concretamente, por ejemplo, este año, o sea, para el 1 de enero del 25, hay casi 1.200.000, 1.184.000 personas que van a tener que pagar extra otros 840 euros por la subida de la base máxima. Por ejemplo, lo que se paga tanto por ese mecanismo de equidad intergeneracional como la cuota de solidaridad no devenga pensión futura, que eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, las bases máximas de cotización van a subir de manera más que proporcional que las pensiones máximas, con lo cual habrá tramos de cotización que puedan no merecer la pena. Por ejemplo, en estos días y también de cara a principios del mes de enero tenemos la regularización de las cuotas para los autónomos para ver cuánto tienen que cotizar de más o cotizar de menos. Ahí también es una de las cosas donde hay que ponerse alerta, porque decíamos, la alerta de las nóminas es muy importante, pero es que la de los autónomos en estos días es aún más. Muchos a lo mejor de los que nos escuchan ya han recibido la carta diciendo a usted le toca pagar más o menos. Entonces, la carga fiscal por cotizaciones sociales es una de las cargas más importantes desde el punto de vista fiscal, aunque no sea exactamente un impuesto desde el punto de vista formal, pero es una carga fiscal tanto para la empresa que se traslada al trabajador. Y a todo esto hay que añadir otro elemento que también es importante, que es referido a la famosa reducción de la jornada a las 37 horas y media. Los últimos datos que teníamos de la EPA, lo que hemos comentado algunas veces aquí, ya nos daba como la jornada para asalariados privados, en términos efectivos, es decir, quitando absentismo, quitando vacaciones, o sea, limpiando, digamos, lo que efectivamente se trabaja y lo que no está por contrato, eso ya estamos por debajo de las 33 horas semanales. Entonces, eso es seguir sumando costes que son cada vez más gravosos. Y solamente hay una cosa, decía Luis Fernando antes, la única forma que hay de que estas dos burbujas sobre las que se sostiene el crecimiento de la economía española, que son el consumo público, que es el que contribuye para que el PIB suba y por lo tanto la ratio de deuda baje, sí, y por otro lado, los 100 millones de turistas, si pincha esta, es la que puede hacer el efecto dominó sobre las otras. Y esa ya está pinchando, porque ya estamos viendo cómo los británicos, por ejemplo, están ya en muchos, no se sabe cuántos, pero el sector hotelero está notando, el sector turístico en general está notando que los británicos ya están allí, advirtiendo que no merece la pena venir a España, sí, porque se ha puesto muy caro y que no sé qué, y entonces se van a Egipto, se van a Túnez, se van a otros sitios. O sea, ojo con que esos ya son nuestros y van a venir siempre. No. Y menos si encima le hacemos rellenar cuestionarios con 42 preguntas que, por cierto, están hackeando un montón de webs de hoteles. Claro, pues para eso hay hackers profesionales y ahí le estás dando todo. Si es que le estás dando tu vida, tu cuenta corriente, tu teléfono, tu dirección, tu correo electrónico, tu agenda de amigos también, con quién vas, exacto, o sea, claro, si vas con uno o vas con otra o haces lo que te salga de las narices, pues también lo sabe el hacker. Si se llama Jessica o no se llama Jessica, en fin. Claro, ojo con que esos 100 van a seguir, 100.000 van a seguir viniendo, 100 millones van a seguir viniendo y vamos a seguir ingresando todo ese dinero. Eso es el cuento de la lechera. Esto es día a día, cada mes se va viendo cuánta gente viene, nada de hacer cuentas de cómo van a venir 100 millones, pues ala, me apunto aquí tanto y entonces no. No, pero que lo que sigue yendo en picado, y es un poco la deriva de todo lo que estábamos contando, es pues cuestiones tan importantes como la productividad, cuestiones tan importantes como la llegada de inversiones, cuestiones tan importantes ya no como la llegada de inversiones, sino como la capacidad de inversión de las propias empresas del sector privado en España. Todo esto va en picado. El mercado laboral no es sano, el mercado laboral está muy intervenido desde el punto de vista de la estadística, pero en términos reales también, porque lo que estamos viendo es eso, que el trabajo no se mantiene, sino que se reparte. Claro, si tú juntas todas estas variables, las pones una detrás de otra, dices, un país puede crecer, puede tener una macro que va como un cohete, puede ir estupendamente bien
si el mercado laboral está cada vez más precario. La gente tiene cada vez más dificultades para tener un contrato completo y bien remunerado. Si el salario real cae, si la inversión de las empresas cae, si las empresas realmente exportamos empresas, o sea, sacamos empresas del país en lugar de atraer inversiones. Las empresas que hay aquí reducen sus propias inversiones. Si todas esas variables se dan seguidas y la productividad cae en picado, como está sucediendo, ¿puede crecer una economía en estas condiciones? No, lo que sucede es que está cayendo. Si únicamente se mantiene es por el efecto, y esto es temporal, porque esto no dura siempre, de que le estás extrayendo toda la riqueza, estás, ¿cómo se dice? Estás ordeñando de más al sector privado para extraerle los recursos y ponerlos a disposición de un Producto Interior Bruto que a ti te salve las cuentas para continuar en el poder, que es lo único que está planteando el Ejecutivo, es dopar la economía a base de impuestos y de gasto público. Claro, ¿cuánto va a durar esto? O sea, ¿cuánto van a durar las empresas a decir, oye, ya me vas a saquear más? ¿Cuánto va a durar Repsol si le terminan poniendo el impuestazo energético? ¿Qué van a hacer los bancos? Y viene ahora la IA, ¿eh? Que vendrá la IA y habrá muchas empresas que podrán empezar a despedir para poder hacer frente a su actividad. Y muchas empresas te lo dicen. Oye, yo lo que quiero ya es que me quiten la bota de encima, que me dejen de subir a las multinacionales, ponerles un IVA, un impuesto a sociedades en España mínimo del 15%. Creen aquí la actividad o no, la creen fuera, tienen que hacer un 15% efectivo en España. ¿Por qué? ¿Qué van a pensar las empresas? Oye, pues ya que estoy en todos los países y aquí me va a salir más caro el collar que el perro, pues me iré de España. Todo el mensaje que estamos lanzando es a las empresas, al tejido productivo, al talento internacional, es no vengan ustedes aquí. Ya, pero date cuenta que estamos hablando de las grandes empresas, pero es que España es de pequeñas y medianas empresas y esas las están machacando. Y esas son las que cubren el 90% del empleo. O sea, al final, ¿qué pasa? Que todas esas que se están muriendo y las que van a morir porque no pueden asumir todo esto. O sea, es que cada vez les vas poniendo más y más tareas y más tareas y más tareas. ¿Y qué ha pasado? Que, por ejemplo, los costes operativos de las pymes son ahora 4 veces mayores que antes de la pandemia. Es que el precio de los insumos es un 35% más alto y la energía es, o sea, imposible de pagar, y los costes laborales el 18%, y van a seguir subiendo los costes laborales, van a seguir subiendo la energía, van a morir empresas como chinches, y ya tenemos la tasa más alta de paro de la Unión Europea, la tasa más alta de paro juvenil, y ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto ¿a qué lleva? A que el tío mendrugo de Podemos o de Sumar o no sé qué dice que es que la clase media ahora es la que gana 1.000, 1.200. Es que ese es la cuestión. O sea, es que ahora para estos tíos con 1.000 euros ya eres clase media. O sea, y no te da ni para pagar el alquiler, ni para comer, ni para si tienes un hijo, para el cole, para nada. O sea, que te va a dar 1.000 euros. Pues ya te consideran clase media. Ten en cuenta que ese es el nivel, ¿no? Además, estadísticamente, que ten en cuenta que el que gana más de 37.000 euros netos al año está en el 1% más rico. Entonces, eso refleja mucho el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Bueno, luego estas medidas medioambientales que os decía sobre algunos sectores nuevas, por ejemplo, sobre el textil, que es precisamente uno de los sectores que no va bien, pues ahora tienen que calcular la huella de carbono por la recogida de residuos, nueva normativa para etiquetar envases. Oye, el 1 de enero, el 1 de enero, toda la transición esta. También, como os he dicho, el etiquetado de envases, que es una respuesta, será por la Unión Europea, por quien sea, porque están todos por acabar con todos. O sea, la Unión Europea, España está así, pero es que la Unión Europea parece que también. Ya se ha cargado el sector del automóvil, ya se ha cargado el campo, ya se ha cargado la agricultura, la pesca, la no sé qué. Por cierto, ya hemos dejado de ser la huerta de Europa, o sea, ya Marruecos, que encima no cumple los mismos requisitos que nosotros, el Mercosur, que les va a volver a machacar. O sea, es que es todo como diciendo, pero hay alguien ahí al mando que diga, oye, pero que este es un país de empresas, que el sector público pues tiene su parte, su operativa, su tal, pero la economía es el sector privado, y os lo estáis cargando.
Están cargando completamente. Estaba ahora consultando algunos números por ilustrar un poco lo que estabais comentando antes y que va en esta línea. Estaba viendo la evolución que han sufrido los costes salariales en los últimos, desde 2018, desde que llegó Sánchez al poder, y los cambios que han sufrido también los costes laborales. Y aquí es donde se ve la gran diferencia entre, al final, la nómina y lo que le cuesta en realidad a cada empresa, a cada trabajador. No es del todo exactamente así, porque dentro de los costes laborales entra la parte de energía eléctrica que consume cada uno de los empleados, etcétera. Pero es prácticamente el grueso. La hídrica. Hemos pasado de unos costes laborales totales por trabajador en el año de media, en el año 2018, en el tercer trimestre, de unos 2.500 euros a 3.161. O sea, esta es la subida que han tenido los costes laborales por trabajador en estos años. La subida de los costes salariales ha sido de 1.800 a 2.200, menos de 400 euros. Por el otro lado, estamos hablando de más de 560 euros de subida en los costes laborales. Es decir, aquí se ve perfectamente, primero, la diferencia entre lo que le cuesta a una empresa un empleado, ahora mismo a día de hoy 3.160 euros por empleado de media, y lo que recibe en salario el empleado antes de descontar impuestos y cotizaciones, 2.205 en este caso. O sea, la diferencia es brutal, pero sobre todo el encarecimiento que ha sufrido, y cuando miras la curva te das cuenta como el de la de los costes laborales en los últimos 5 años va pronunciadamente hacia arriba. Es a lo que se han dedicado, se dedican a saquear la clase media trabajadora. Es gravísimo uno de los impuestos que van a subir a partir del año que viene, el de las rentas del capital. Parece que no, porque... capital, no pones capital, ahora dices... No, claro, no. ¿Por qué no le llamas ahorro? Como es a partir de los 300.000 euros, pero a mí me gustaría decir que hay familias que, si lo han hecho bien desde que son jovencitos o desde que los chavales nacen, y les pones una cuenta y te pones a invertir, puedes tener a los 40 o los 50 años rentas de capital por 300.000 euros. Que no te compres una casa ya con 300.000 euros tampoco. Pero son rentas de capital... pero te quiero decir que es que parece que 300.000 euros, pero es que con 300.000 euros ahora no te compras, vamos, ni un estudio. No, en absoluto. Bueno, pues esto también se castiga, y esto es de nuevo un mensaje fuera. Que usted quiere venir a España a establecerse porque es una fortuna y quiere hacer fortuna en España, sepa que le voy a sacar por patrimonio, y además me va a tener que pagar más por rentas de capital. Rentas de capital que también a mí me gustaría recordar que tributan después de haber tributado en el trabajo, porque uno no ahorra lo que le regalan, uno ahorra lo que gana, y lo que ha pasado ya por la ventanilla de Hacienda, y de lo que te queda lo ahorras y lo inviertes, y cuando lo inviertes otra vez te tienen que restar capital. Bueno, pues es de nuevo, es exprimir y exprimir y exprimir y ordeñar y ordeñar y ordeñar, y acabarán rompiendo la gallina a los huevos. Y que lo del saqueo no lo ha dicho Luis Fer, lo ha dicho la OCDE. Sí, no, es así. Dos muy breves, dos advertencias con respecto a la fiscalidad también en 2025. Una es que esto de que hayan subido a partir de los 300.000 euros de ganancias patrimoniales o rentas, subirlo al 30%, esto es una cosa que no es tan extraño encontrarlo, porque en un país tan ladrillero como es el nuestro, y con la subida de precios que se está produciendo en la vivienda, cuidado con aquellos que venden viviendas, por ejemplo, pues de los 600, 700 para arriba, y lo compraron por 200. Bueno, claro. Entonces, en los últimos años. Entonces, cuidado, porque ahí ese tramo llegas tranquilamente a él sin hacer demasiado esfuerzo. Y el 30%... Eso coges eso para Hacienda. Y luego otra cosa importante es que el día 1 de enero se van a poder rescatar las aportaciones a los planes de pensiones, pero con unas condiciones, cuéntalo, anteriores al año 2015. Es decir, lo que se hizo fue decir que todas las aportaciones con antigüedad de más de 10 años, llegado ya el 2025, se podían rescatar. Pero hay que tener mucho cuidado sobre todo con la fiscalidad, porque la fiscalidad es que, igual que tuviste un beneficio fiscal al hacer la aportación, que era en forma de bonificación de la base general, al
al rescatar esas aportaciones anteriores al año 2015, vas a pagar también por la base general, y la base general de la renta te puede llegar hasta el 47-48% o incluso en el 50% en el caso de las haciendas forales. Entonces, eso es un tema que yo estoy viendo movimientos en las últimas semanas que son preocupantes, que ya en su momento, o sea, aquí me estaba acordando de una cosa que decíamos hace 10 años cuando se aprobó aquello, que es cuidado, porque en el momento en el que se deje la válvula de escape, si ya de por sí el patrimonio que tenemos en planes de pensiones es bastante bajito, o sea, de hecho el patrimonio medio por partícipe no llega ni a un año de pensión, es decir, lo que se ha ahorrado durante toda la vida no llega a un año de pensión. Terrorífico. Entonces, aquello, cuidado, porque primero tienes esta problemática del coste que fiscal. Te va a meter un palo que te pueden meter un palo bastante curioso si lo rescatas en forma de capital. No te pueden meter, te van a meter un palo. Sí. No, y luego la otra cosa es la descapitalización del ahorro. Es decir, es que estamos en un país donde el ahorro es muy precario, donde además, en cuanto das oportunidad de poder coger y de poder tener válvulas de escape de este tipo, se aprovecha. O sea, y eso termina en gasto, termina cubriendo más o menos las necesidades del corto plazo. Y si ya de por sí tenemos poca planificación financiera, pues menos aún. Entonces, ¿para qué hacen esta? O sea, ¿esto lo hacen de verdad a mala leche? Para ver quién pica. Una vieja para idea. ver cuántos pican o qué. No sé. Sí, puede ser, no sé. Ya en su momento lo criticamos muy duramente. ¿Qué sentido tiene? El Pepe entonces. ¿Qué sentido tiene abrir esta ventana de oportunidad? Le llama para que lo saques, para que te fasca. Carmen, tú eres responsable de Hacienda, ¿no? Y eres del perfil de un Cristóbal Montoro o de una María Jesús Montero. ¿Qué ves? Tú ves ahí un patrimonio parado que genera algo de rentabilidad. Sí, pero muy poco. En España es la verdad que los planes de muy mediocres, sí. Muy mediocres, pero tienes ahí una balsa de dinero que no se mueve, que no hace nada, que está ahí y que dices, ¿y cómo le puedo sacar yo a esto partido? ¿Cómo le puedo sacar? Pues haces eso. Voy a engañar y a unos además cuantos. lo cebas. Hasta 2025 no se va a poder empezar a extraer lo de 2015. 2015 donde todavía estábamos con muchos problemas y donde había mucha gente a la que le hubiera gustado poder tirar de esos ahorros porque ahí sí que lo necesitaban porque estaban hasta arriba. Lo cebas en 2025. ¿Qué puede pasar? Pues que en 2025 mucha gente coja todos esos ahorros que tienen desde antes de 2015, los saquen y ¿qué va a hacer la recaudación por ese concepto en Hacienda? Subir. Dispararse de una manera pues extraordinaria. te digo que es ¿Qué que han hecho el cálculo? leche. El cálculo es ¿cuánto van a sacar? Más o menos. ¿Cuánto podemos calcular que van a sacar? Tanto, la mitad para nosotros. Sí. Es así. Ese es el cálculo que han hecho. Es que no veo otro, porque yo por más que lo leo, digo, yo no le veo a esto ninguna ventaja, pero yo lo leo, pero es que habrá mucha gente que diga, ¡hala! Los de 10, venga, pues ala, vamos, y luego vendrá y zasca, te meten en la luego mitad. además con una lógica que es evidente y que mucha gente lo hará, que es, madre mía, pues mucha gente se pondrá a mirar ahí a partir del 1 de enero a ver cuánto puedo rescatar, y entonces dirán, ¿pero qué rentabilidad he tenido yo? Pero si estoy más o menos como estaba cuando estaba empezando, pues ahora, pues venga, lo quito y lo meto en otro sitio, o lo quito y lo hago y sin saber. Ese es un problema de España. Claro, te has quedado sin la mitad. Y la otra mitad te dura 2 meses. Cuando hay que recordarle a la gente, que el traspaso de planes de pensiones está exento de impuestos y lo puedes hacer sin ningún problema, no te tienen que poner ninguna traba. Y hay muchos planes de pensiones, no necesariamente de la gran banca, aunque también, que te van a dar una muy buena rentabilidad. Pues chicos, no lo quites y lo vayas a meter en un fondo, búscate un plan de pensiones asociado a un fondo de inversión, que los hay y buenísimos, y te ahorras el tener que soltarle toda la pipa al Estado. Bueno, ahora os voy a contar algo que os va a gustar mucho, porque os veo que a vosotros el vinito... Ese que tienes ahí, a mí esto creo que es una joya. Esto está muy bien. ¿Tú sabes cómo le llama? Joya. Domingo, ¿sabes cómo le llama a ese vino? El DDT, el déjate de tonterías. Ese es pues el vino yo que soy bueno de Marqués de Riscal. La número 1 del club de fan de Domingo, como sabéis, pues soy la dominguera por excelencia. Pues os lo voy a contar por si no lo sabéis, porque este Marqués de Riscal elimina su icónica malla de su reserva en su estrategia por la sostenibilidad. Esta malla que aquí cubría toda la botella. Era extraordinaria, Era extraordinaria. Bueno, pues la compañía ha decidido eliminar la icónica malla de su botella de Marqués de Riscal Reserva para dar un paso más en su apuesta por la sostenibilidad, esto que está ahora tan de moda. La bodega toma esta decisión, ojo, después de 150 años de su uso.
como parte de su firme compromiso en el cuidado del medio ambiente. Marqués de Riscal Reserva es sin duda el vino más internacional de la compañía y en su próxima añada 2020 ya va a salir a la venta sin la malla y con una etiqueta renovada. Con esta medida se reducen significativamente los materiales auxiliares de la botella, disminuyendo por tanto los residuos generados que, por si no lo sabéis, están evaluados aproximadamente en 14.000 kilos de latón. La eliminación de la malla supone un gran paso que acerca a la compañía a cumplir sus objetivos, los que se había propuesto en materia medioambiental. Para Marqués de Riscal, la apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente es fundamental. Todos sus viñedos, de hecho, en Rueda, cuentan desde 2018 con el certificado de agricultura orgánica y en Rioja Alavesa es la bodega que más hectáreas de cultivo ecológico tiene. Así también, Marqués de Riscal apuesta por el autoconsumo y cuenta con varias instalaciones de paneles fotovoltaicos en su bodega de Rioja, promoviendo un sistema energético más limpio. Bodega Marqués de Riscal, elegida en el certamen internacional de enoturismo World's Best Vineyards 2024, mejor viñedo y mejor bodega del mundo. Pues miren, hoy la noticia es que a pesar de que no sabemos en qué se han gastado el resto del dinero y toda la pasta que nos sacan, España ha solicitado el quinto pago de los fondos europeos por más de 25.000 millones. Con este desembolso, el país habrá obtenido un total de 56.000 millones, lo que supone el 70% de lo previsto. El ministro Cuerpo ha avanzado que ya se han adjudicado más de 34.000 millones de la primera parte del plan de recuperación, que no es lo mismo que ejecutado, que no nos metan rollos. Pues este pago ampliado del plan de recuperación y resiliencia de 25.000 millones supone el 15% del total de los fondos asignados a España. De hecho, de estos fondos, 9.100 millones brutos, unos 8.000 netos, corresponden a subvenciones y 16.000 a préstamos. Para obtenerlos, se han modificado más de 30 medidas del plan que ya han obtenido la aprobación preliminar, pero que luego será definitiva porque no sabemos nunca en qué acaba esto, la aprobación preliminar de la Comisión Europea. Bueno, necesito un comentario del tamaño que queráis. Temu, Shein y AliExpress en el punto de mira de la Unión Europea, que se arma para hacer frente al aluvión de paquetes. Quiere eliminar el umbral de 150 euros por debajo del cual los productos importados no están sujetos a aranceles y prepara una reforma aduanera integral, un nuevo código, una nueva autoridad y un revolucionario centro de datos enriquecido por inteligencia artificial. Dice que son unas plataformas muy agresivas con los consumidores. Son unas plataformas que le han facilitado como haría la vida. Pero es increíble. Cada vez que oigo que quieren regular algo, me echo a temblar. ¿Qué han hecho Temu, Shein? ¿Alguien se siente ofendidito o haber recibido una agresión, ¿no? Dice que son agresivos, haber sido agredidos por estas marcas que lo único que hacen es meter más competencia, achuchar a Amazon, que parecía que estaba en un trono que nadie podía destronar. Zara también se ha obligado a tener que competir mejor por la entrada de Shein o de otras marcas. Es decir, se introduce competencia. Resulta que tenemos el milagro de que tú pides un solo producto que, aunque venga de China, te va a llegar a casa. No te va a tardar horas, y que cuesta 2 euros. Pero que te cuesta 2 euros y te lo traen. Sí. Te lo traen ¿Y eso nos parece mal a los señores de Europa? ¿Eso nos parece mal? Haber espabilado antes, o lo que hombre. nos parece es, ostras, que de aquí también podemos sacar, que es de lo que se trata. Y cargárselo, porque al final se lo acabarán cargando. Es cargarse un Como poco el los invento. Coches, cargarse como el sector del automóvil, Claro, como es de los que chinos. Has llegado tarde y ya te han comido el marrón. Al final es que no te puedes poner demasiado gallito, como dirían en mi pueblo, con estas cosas, y sobre todo con plataformas en este caso, tanto sean las chinas o las americanas, cuando tu proceso de digitalización, tu proceso de lo que llaman la transición digital y como lo queramos llamar, depende de tecnología china y de tecnología americana. Entonces, hombre, si tuviésemos una posición más destacada, tuviésemos
tenemos, digamos, un músculo propio desde el punto de vista tecnológico, pues entonces sí podrías a lo mejor establecer ciertas barreras, o como ha hecho Estados Unidos en los últimos 200 años, que ha sido extraordinariamente proteccionista sobre según qué cosas. Pero es que eso no lo podemos hacer, no lo podemos permitir. Lo que te puedes permitir es ser bastante más inteligente, yo creo, de lo que estamos siendo ahora mismo, y entonces en materia de comercio electrónico, donde se ha hecho un gran avance en los últimos años, hombre, fíjate en cosas que sean, bueno, que puedas coger a lo mejor por cuestión geopolítica, por conflicto y demás, pues a lo mejor meter alguna puya, pero sin que se note demasiado. Es decir, hacerlo con un poco más de elegancia. Es que yo creo que en el momento en el cual se perdió completamente la diplomacia y los usos y costumbres que había hace años, pues entonces ya esto no tiene ningún sentido, porque al final es la escalada, lo que ellos llaman la guerra comercial. Y claro, cuando llegue el 20 de enero vamos a ver cómo vamos a estar, porque Trump va a ser muy agresivo. Oiga, lo estamos siendo nosotros también, y encima para nuestro perjuicio, porque tampoco estás planteando una alternativa. ¿Tenemos una gran plataforma de e-commerce europea? No. Haberla hecho. ¿Tenemos innovación tecnológica en algo? Haberla hecho. ¿Hemos sido capaces de desarrollar todavía más una industria que era puntera como la del automóvil, o nos la hemos cargado a base de mediditas, de medidas, es que lo que de no sé qué, de impuestos? Ya. Es que los aranceles nos los hemos puesto nosotros mismos. El informe Draghi se ve evidente, y eso que no deja de ser un burócrata más que al final quiere resolverlo todo de la misma manera. Pues más dinero, ¿no? No, Vamos pero dio una clave que es menos ideología y más trabajar. Por supuesto. Es cierto. O sea, Y Europa lo único que puede exportar, que es capaz de exportar, es burocracia, es regulación, es lo único que hace la Unión Europea. La Unión Europea ha sido un cáncer para las propias industrias europeas. En Europa no se innova, en Europa no tenemos patentes, en Europa no tenemos nada que podamos exportar al mundo que se desee en el mundo. Al revés, insisto, lo que teníamos nos lo hemos cargado. Estamos ahora llevándonos las manos a la cabeza con los coches chinos. Oye, que yo no digo que no sea una industria que esté dopada por un gobierno comunista, pero está invirtiendo, están consiguiendo un desarrollo de una industria brutal. La calidad de los coches que están llegando aquí de China es espectacular, a unos precios que aquí no podemos tener, porque están cargados con regulación y están cargados con una serie de impuestos que les impiden ser competitivos con lo que les está viniendo. Podrían serlos, pero si no tuvieran que pagar unos impuestos por el gas, el CO2 y todas estas historias, como los que se están pagando, e impuestos ocultos, como es que te cargas tu sistema de energía, tienes que traerte energía de fuera, que te sale infinitamente más cara, y al final a las industrias les encareces el producto. Eso es lo que está haciendo Europa. Con lo cual, a mí me hace gracia. No, vamos a ponerle aranceles a Semu y a Change, a Temu y a Shein y a todas estas cosas, porque es que son muy agresivos con los clientes. Pero si el que está siendo agresivo eres tú, levántanos la bota, señores burócratas europeos, dejen que la industria se desarrolle, no quieran entrar en absolutamente todo, no. Lo del acuerdo de Mercosur, ahora obligando a que los pescadores no puedan estar más de 20 días faenando. Tú que eres agricultor, oye, bueno, que es que tienes que dejar que la maleza crezca entre los árboles frutales, porque hay que recuperar la naturaleza. Pero usted cultiva. ¿Cuántos años lleva usted en el campo? Como aquí Santa Cruz. Sí, os acabo de decir que España ya no es la huerta de Europa, que ahí deberíamos serlo. Están entrando, no, era lo que éramos. Pero gracias a todos los trabas que se ponen, lo que hay que usar, lo que no hay que usar, la no sé qué, pues Marruecos y países sudamericanos están metiendo todos sus productos en la Unión Europea, y España está perdiendo ese podio. Pero bueno, vamos a dedicar estos últimos minutos, compréndanlo, a mirarnos un poco el ombligo los madrileños, porque no paran de darnos por todos los lados, vamos, sobre todo a nuestra presidenta. Ayer, oye, hasta 3 ministros se metieron con Ayuso, pero de una forma brutal. O sea, ya el López que es el secretario del PSOE, que ni ha ido a primaria ni nada, que es a dedo por Sánchez, que se supone que será el candidato, vaya usted a saber, en el 2027, ha llegado a decir que la presidenta de Madrid, que Ayuso, va contra el avance de la civilización, que ya, o sea, y que está haciendo política, es tóxica, política contracultural, de no sé qué historias. Sí. El caso es que ella, al contrario que el gobierno de España, ha anunciado la bajada de 9 impuestos,
ayudas fiscales para el alquiler de vivienda para los jóvenes y para la inversión. ¿Qué es de lo que a qué te lleva eso? A que luego cuando ves las cifras dices, claro, si Madrid es casi el 20% del Producto Interior Bruto, ¿qué sería del Producto Interior Bruto ese del que tanto farda Sánchez si la Comunidad de Madrid no fuera como un tiro? Pues te tirarían un tiro en el pie, ya no podrían decir que somos los mejores del mundo mundial. Bueno, ahí lo tenéis, o sea, es que no pueden, o sea, es que es una campaña tras otra, tras otra, tras otra, pero ella sigue y sigue y sigue, que es lo que nos interesa, que baje los impuestos, que traiga inversión, que Madrid siga siendo una comunidad donde, pues, lo primero que cada uno hace lo que le da la gana, pero lo más importante de lo que hablamos aquí, que es una próspera y que es la más solidaria con el resto de España. Entonces, no sé. Fíjate, una de las veces que estuvo aquí Isabel Díaz Ayuso antes de ganar las elecciones, ella dijo que quería convertir a Madrid en un oasis frente a la España de Sánchez, esa España socialista. Lo ha conseguido. No, totalmente. Lo ha conseguido por méritos propios y por deméritos del señor Sánchez, que de verdad, y aquí lo hemos comentado a largo y tendido, ha convertido España en un auténtico infierno fiscal y regulatorio. Y dentro de ese infierno fiscal y regulatorio, el único oasis que se erige es la Comunidad de Madrid, con departamentos para reducir el tamaño de la administración, con departamentos para reducir la burocracia, con bajadas de impuestos. Yo me atrevería a decir, Isabel, ánimo, todavía hay mucho margen, todavía se pueden hacer muchas cosas, todavía se pueden privatizar empresas que están en manos de la administración autonómica, es decir, hay camino por hacer, pero el camino que llevas es el correcto. Y tan es el correcto que si los flujos empresariales están de salida en España, en Madrid están de llegada. Si la deslocalización de empresas se produce en otras regiones españolas, a donde van es a Madrid. Donde más dinamismo hay en el empleo y en la generación de negocio es en la Comunidad de Madrid. Y no hace falta ser facha o que te guste Ayuso para reconocerlo. Cualquiera que estas Navidades haya venido a Madrid desde otras provincias y regiones se ha dado cuenta. Creo que 1,5 millones de personas hubo un día que pisaron la Gran Vía. Sí, no estaba. Es impresionante. Es impresionante cómo al final la Comunidad de Madrid es una historia de éxito desde el punto de vista económico desde hace más de 20 años. Y como dice Luis Fernando, hay muchas cosas todavía por hacer. De hecho, yo creo que hay una que creo que ese ha sido el principal error del actual gobierno de Díaz Ayuso, que ha sido recuperar el impuesto al patrimonio. Con tal de que ese dinero no se lo llevara la señora Montero por el impuesto a las grandes fortunas, se recupera el impuesto al patrimonio. Y la verdad es que esto, si había una cosa importante en Madrid, y yo creo que se sigue conservando en una parte sustancial de la administración y de su política económica, era la credibilidad y la reputación de sus mensajes. Y uno de ellos fue el de hace 20 años, cuando Esperanza Aguirre dice que se suprime el impuesto al patrimonio y que no iba a existir más. Bueno, pero búscale la parte... Entonces, pero al final esto mejor que se quede en Madrid, bueno, no dinero que es de Madrid, a que se lo lleve Sánchez y lo malgaste. No lo sé, porque al final se lo van a sacar igual. Es decir, quiero decir, Madrid es el principal contribuyente a la caja común, al reparto del sistema de financiación. Es decir, que lo que no se va por un lado se hubiera ido por otro lado. Entonces, yo creo que en eso siempre es más valioso la palabra y la solidez de esa palabra dada que 550 millones, que era lo que se puede recaudar por el impuesto al patrimonio. Pero bueno, aparte de eso, hay un elemento importante, que es que el modelo de éxito de Madrid se apoya tanto en los aciertos propios de la política económica de Madrid, como en el demérito tanto del gobierno central en estos últimos 6 años, como también en el demérito de las otras comunidades autónomas, ¿no? En el caso de Cataluña, en el caso del País Vasco. Y entonces, esto hace unos días escribía en El Correo un artículo muy interesante Luis Ramón Arrieta, que fue hace unos cuantos años, fue ejecutivo del Banco Bilbao durante mucho tiempo, donde hablaba de que precisamente una de las fuentes de cómo Madrid había crecido y había absorbido inversión, capital, ahorro, atracción de personas, precisamente venía del País Vasco, y que el proceso de desindustrialización y de pérdida ya, digamos, por el sumidero del peso del País Vasco en el PIB de España se debía precisamente tanto en el terrorismo como en la mala política económica de todos estos últimos años de los diferentes gobiernos vascos, y cómo eso se había trasladado a Madrid. Ya. Bueno, les voy a recordar que este de la civilización, López que no hace su trabajo, que es el de arreglar la sanidad de 1,5 millones de funcionarios. Bueno,
más de 1,5 millones de funcionarios que titulares están más los beneficiarios, beneficiarios que no saben qué va a pasar con ellos. Que sepan, les recuerdo que Ayuso ha dicho que a los que viven en Madrid, funcionarios del Estado que viven en Madrid, ella se haría cargo de la sanidad. ¿Por qué? Además, porque Adeslas ha dicho no, porque dice que para perder dinero, que para qué. Es que bueno, me ha dicho cuánto pierde. Javier, Luis Fer, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz que tengáis noche, feliz año, una feliz feliz noche, todo. un feliz año. Nos vemos. Hoy ha estado en la producción Laura Pons, a los mandos técnicos Víctor San Román. Gracias también, compañeros de Libertad Digital, que tengáis una feliz entrada y salida, pero sobre todo un feliz año que viene, que nos sigamos viendo aquí y que ustedes sigan ahí, porque sin ustedes no hacemos nada. Y un cariño especial para los valencianos. Hoy me he puesto una de mis valencianas para que vean que nos acordamos de ustedes y que, por favor, que les lleguen ya las ayudas de una vez, que este gobierno deje de ser tan hipócrita, tan amoral y tan sinvergüenza. Que pasen un feliz año y nos vemos ya el próximo año. Venga, que tengan un buen día. Gracias. Economía para todos con Carmen Tomás.